buenas tardes a este Par en el Mundo del miércoles 15 de abril. De nuevo, un miércoles de diálogos, ahora parecerían que más prometedores, como declaraciones más amenas, más dialoguistas. Volvimos a tener algo muy parecido a la diplomacia, Brian. Sí, estamos... Buenas tardes, Denise. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido? Buenas tardes a todos Brian. los oyentes, buenas tardes a todos los que están mirando también a través del YouTube de La Diaria Radio. Esto es como, me siento un poco como que volví al momento donde estoy pidiéndoles a mis hijos que se alisten para ir a la escuela y les digo, vamos, sí, ya voy, te juro que ahora sí, ahora ya casi estoy listo. Entonces estamos en ese momento del diálogo. Ahora parece que finalmente sí estarían sentándose a negociar o a charlar. Es verdad que venimos viendo, ¿no?, en los últimos días ciertos avances diplomáticos o intenciones de avances diplomáticos, pero es cierto también que por un lado dicen una cosa y por otro tuitean otra. Exactamente. Entonces, vamos a revisar un poco eso. Todo con pinzas, ¿no? Pero veníamos del Armagedón y ahora hay diálogo, o sea que ya con eso estamos más que bien. Bueno, arrancamos ese Par en el Mundo, como siempre, saludando a todos los oyentes, a la comunidad de La Diaria, a los que nos ven por YouTube, y también a nuestro equipo increíble, además de Gonzalo Yuria, productor, Alejandro Correa, que es operador de audio, y Joaquín González, que es operador de video, y que están acá a nuestro ladito, bancando el mostrador. Así es, les pedimos obviamente que nos manden mensajes a través de nuestro WhatsApp, nuestro teléfono, que es 099-891-888. Es interesante, siempre les recordamos recoger sus aportes, nos permite pensar algunos temas, opinar, comentar, devolver algunas respuestas cuando nos hacen preguntas que tenemos información y podemos aportar, o incluso con alguno de los entrevistados y especialistas con los cuales contamos, que muchas veces pueden clarificar algunos temas que o bien no quedan claros o bien tienen dudas que no habían surgido en la propia entrevista y demás. Hablando de entrevistas, mucha repercusión con la entrevista de ayer de Miriam Bregman, la diputada argentina. Se ve que hay mucha gente en Uruguay que sigue al Frente de Izquierdas Trabajadoras. Yo no lo sabía tanto y tuve ahí como mucha repercusión, no sé en tu caso, Denise, pero me estuvieron comentando, che, qué bueno, qué bien, entrevista con una diputada en Argentina, qué bien, la rusa. Me sorprendió un poco, la verdad, no esperaba esa devolución, pero bueno, bienvenido sea que estén ahí atentos. Sea, y la verdad que varios contenidos de Par en el Mundo han tenido mucha repercusión también, las columnas, todos los aportes, las distintas miradas y también con la contribución, la colaboración, el apoyo, los comentarios de la audiencia. Nuestra idea es que se sigan sumando otros aportes también, que para eso estamos, Brian. Así es, y si te parece, mi querida Denise, vamos a ver las 5 noticias del día. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, nosotros arrancamos diciendo que había disposición al diálogo, que la diplomacia parecería que se está haciendo notar en el sentido más amplio, ¿no? Esa diplomacia de funcionarios, la mayor parte militares. Bueno, este miércoles los funcionarios que están trabajando en la mediación entre Estados Unidos e Irán aceleraron sus acciones para poder lograr la extensión del alto el fuego, que era de 2 semanas, ya vamos yendo para el final de la primera, y la reanudación de las negociaciones para salvar la frágil tregua. De eso también venimos hablando todos los días. Como decía Brian, se dice una cosa, se hace otra. Es una tregua muy frágil y la idea es que se pueda avanzar antes que termine la semana que viene, cuando terminaría justo ese alto el fuego. La cadena qatarí Al Jazeera informó que el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, llegó hoy a Teherán, liderando una delegación para mantener conversaciones de alto nivel con los gobernantes iraníes, con ese objetivo, ¿no?, de reactivar el diálogo con Washington. Al mismo tiempo, las tensiones en la región persisten, y el ejército iraní advirtió que bloqueará el comercio a través del Mar Rojo, o sea, nada más, nada menos, así como del Golfo Pérsico y el Mar de Omán, si continúa el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. O sea, vamos a empezar a dialogar, pero siempre tenemos ahí, como siempre decimos, la mano en los bolsillos, ¿no? Sí, además vamos a tratar, si te parece, de
recordar, bueno, no sé si de recordar, pero por lo menos de recuperar las últimas declaraciones en relación a este estrecho de Hormuz y a la situación de los bloqueos y contrabloqueos que ocurrieron, porque quiero decirles que si bien nosotros acá en este momento, en este hermoso estudio de radio, podemos ver la circulación de barcos en el puerto de Montevideo, no estamos con los ojos, si bien hay obviamente sitios web que te permiten ver satelitalmente el momento, el minuto a minuto del tráfico de barcos y de buques en todo el mundo, y uno puede ver más o menos barquitos si hace unos minutos circulan o no, intentan circular por el estrecho de Hormuz. No tenemos la ventana al estrecho de Hormuz para decir efectivamente si hay o no hay circulación de buques. Y esto lo menciono porque si uno recoge la información que primero la que brindan los diferentes organismos, digamos, los diferentes ministerios de cancillerías y ministerios navales y ministerios de defensa de los diferentes países involucrados. Y no hablo solo de Irán y de Estados Unidos, que son, digamos, obviamente los primeros actores que han, por un lado, Irán primero bloqueando ese estrecho de Hormuz y después Estados Unidos con esa declaración de Trump de que él va a bloquear el bloqueo. El bloqueo del bloqueo. Exacto. Sino también los ministros y los actores y los funcionarios de otros países involucrados como China, en este caso, y ahora vamos a explicar por qué, que salieron a advertir, bueno, ojo que nuestros buques petroleros sí están circulando. De hecho, sí hay confirmación a través de diferentes agencias internacionales, con declaraciones del propio canciller chino, de que del ministro naval chino, que los 8 buques petroleros chinos que ayer intentaron circular por el estrecho de Hormuz, lo hicieron libremente, dijeron ellos. Después en las agencias había informaciones cruzadas con respecto a algunos que son de bandera china o de tripulación china, pero de otra bandera, y que habían tenido que dar media vuelta y luego sí pudieron pasar o no. Es interesante ver qué pasa finalmente con eso. Efectivamente hay algunos barcos que han podido circular, y hoy, hace apenas unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje a través de Truth Social, de su propia red social, donde dijo que China está muy contenta porque yo voy a abrir permanentemente el estrecho de Hormuz y lo estoy haciendo también por ellos y por todo el mundo. Esta situación no volverá a ocurrir nunca más. Y dijo que pegadito ese mensaje donde uno puede presumir, bueno, no se termina de entender si finalmente estuvo bloqueado, no estuvo bloqueado. Si antes no estaba bloqueado, ¿por qué ahora anuncia que va a estar desbloqueado? Bueno, más allá de todo eso y que no tenemos otra vez la ventana sobre el estrecho de Hormuz para ver qué está pasando. Claro, no tenemos nuestros ojos ahí, no hay ojos independientes sobre sí sabemos el estrecho que de Hormuz. este mensaje lo pega a otra declaración que es la siguiente, que dice, arreglé con ellos, así lo dice, acordé con ellos que no le van a enviar armas a Irán. Estaba el rumor circulando, la eventualidad en agencias internacionales también, de que pudiera China proveer de armamento al gobierno iraní. Entonces esto era un temor por parte de Estados Unidos, y él dice, no, a mí ya arreglé con Xi Jinping que no le van a mandar. Es más, en unas semanas, así, todo este mensaje es textual, en unas semanas, cuando yo esté en China, nos vamos a dar un fuerte y largo abrazo con Xi Jinping, somos grandes amigos y no vamos a estar peleando, ¿no? Pregunta. No sé, ya veremos. Pero recuerden, dice, somos muy buenos peleando, y si tenemos que hacerlo, somos los mejores de todos. Ok, o sea que no deja de ser un mensaje relativamente amistoso, relativamente donde dice, abro el estrecho de Hormuz y le concedo ese deseo, pedido, exigencia de China, y a la vez le advierto sobre todo a Xi Jinping, mirá que te voy a dar un abrazo, pero puede ser el abrazo del oso también, también Exacto. Te tiro la amenaza velada. Así que las cosas, como decías vos, Denise, hace un ratito, muy, muy frágiles en la región. Muy frágiles, y un gran ejercicio retórico, porque desde que empezó el bloqueo sobre el bloqueo, China avisó que iban a seguir pasando, y eso de hecho, aunque no tengamos la ventana sobre el estrecho de Hormuz, siguió pasando según varios relatos de varias agencias internacionales y varias navieras también, porque las empresas de logística en realidad son las fuentes de los medios de comunicación internacionales para saber exactamente quién está entrando, quién está saliendo y hacia dónde, porque el tema era el bloqueo de los puertos de Irán, y hay varios buques, varias embarcaciones que tenían otros destinos, entonces estas supuestamente estaban cruzando desde otros lugares y yendo a otros lugares. Por eso es tan difícil decir si el estrecho sí estuvo o no bloqueado, porque hay es como la propuesta del acuerdo, ¿no? Todo depende de qué partecita vos agarrás para hacer la interpretación, pero por ejemplo Reuters da que el tránsito... No te lo... Dale. Claro, que el tránsito sigue tal como estaba, que seguía los 10% más o menos de circulación, y que
el tal bloqueo no fue tan afectado. O sea que en los hechos siguió todo más o menos como estaba. Bueno, más o menos como estaba al momento donde Trump anunciaba el bloqueo del bloqueo, obviamente porque tiene que ver con que ya sí existía un bloqueo por parte de Irán en el estrecho de Hormuz, entonces la circulación está muy reducida con relación a lo que era la situación antes del comienzo de la guerra. Claro, sí, y lo que 10% en relación a la normalidad. Y es interesante lo que decís también. Yo, perdón, casi te freno en la mitad porque me gustó como dijiste de Reuters. Era por eso, era un apartado del portuñol. Eso fue bien portugués igual, ¿no? Que Reuters. Ay, sí, perdón, sí, Reuters. No, perdón, no, es espectacular, me encantó. Yo estoy a favor de todo lo que sea portugués. El portuñol sí. Está sentado aquí al lado, ¿viste? Es el tercer conductor de Parinel. Me distraje, pido disculpas. Pero bueno, quería recordar que en eso del bloqueo, ayer habíamos hablado específicamente sobre la posibilidad latente o la amenaza latente de Irán, que la recordabas hace un ratito cuando leías y comentábamos esta actualización de las noticias. Decía, bueno, ojo, porque si Trump no cede y no frena con eso de idea de cerrar nuestros puertos, hablamos con los hutíes en Yemen y vamos y bloqueamos el estrecho de Bab el-Mandeb, bloqueamos lo que es el Mar Rojo, la salida claro, a través del Mar Rojo. Escalando en las promesas. Entonces vamos también. Escalando. Bueno, obviamente eso no ocurrió. Son, otra vez, declaraciones, amenazas, exacto, idea de que eventualmente podría ocurrir. Pero en un rato volvemos a la región, porque hay novedades en lo que tiene que ver con Israel y el Líbano, pero vamos a volver o a irnos a venir para Latinoamérica, porque además de elecciones en Hungría, como hablamos la otra vez el fin de semana, hubo elecciones y estamos a miércoles, son las 3 de la tarde, por lo menos en Uruguay, y todavía no tenemos resultados en Perú. No, estoy consultando los números, ¿no? Ahora en Actualícelo en el momento, porque tenemos una incertidumbre que continúa reinando sobre la elección, sobre el resultado de la elección en Perú. Recordemos que teníamos 35 candidatos, estaba hiperfragmentado el sistema electoral peruano. Recordemos que ya tenemos confirmada la primera participante de esta segunda vuelta, que va a ser el 7 de junio, que es Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, acusado, apresado, etcétera, por un montón de situaciones. Y su partido, Fuerza Popular, tuvo 17%, o está en 17% de los votos, todavía conserva más o menos esa distancia sobre el segundo y el tercero. Y si hasta ayer hablábamos de que Rafael López Aliaga, este candidato ultraderechista, cercano al Opus Dei, y un montón de cuestiones vinculadas a el ataque al feminismo, el ataque a su autodeclaración de célibe, el ataque, digamos, a sectores migratorios y demás, tenía, a partir de la gran votación que hace, sobre todo en la región Lima, el segundo lugar, ahora está en los últimos minutos, porque el conteo sigue permanentemente, debajo de Roberto Sánchez Palomino, el sector izquierdista Juntos por el Perú, que está ahora en 12%, la diferencia es mínima, está en 30.000 votos nada más la diferencia. 32.000 para ser más exacta. 32.000 votos. 33.000, perdón. Bueno, 33.000, perfecto. Cuando faltan nada más que un 8% aproximadamente de actas por contar en todo el país, pero a la vez lo que falta es, ojo, porque yo ponía el detalle este. Si bien es cierto que ya Carla Ramírez, la periodista peruana con la cual hablamos el lunes, nos dijo que estaba esta encuesta de conteo rápido de Ipsos. Claro, nos pintó claramente el panorama, que daba la posibilidad, eso iba a pasar. Exacto, daba la posibilidad de que sea Sánchez finalmente el segundo, el que tuviera la posibilidad de llegar al segundo, al balotaje, a la segunda vuelta. Y también teníamos declaraciones de ayer de Rafael López Aliaga denunciando que él considera que hubo fraude y que entonces van a salir en las próximas horas, y lanzó un ultimátum para pedir directamente que se declaren nulas estas elecciones, alegando, por supuesto, sin pruebas, porque todavía no hay pruebas, no demostró pruebas y no tiene pruebas para decir que hubo fraude en su contra. Yo digo, igual, ojo, porque falta todavía un 8%, y ese 8% incluye, dentro de cada región, están todas más o menos entre el 91 y el 92% de carga, de las que yo pude ir revisando. Obviamente todo el sector del sur andino apoya muchísimo a Sánchez, y esto es lo que le permitió revertir un poco la situación inicial, donde él estaba en cuarto lugar incluso. Exacto. Pero ahora falta todavía un 8% de todas las regiones, e incluye la región Lima. Y la región Lima tiene muchísimos más votantes que el resto de las regiones, y allí López Aliaga le lleva 10 veces en cantidad de votos a Roberto Sánchez, con lo cual hay que ver finalmente, cuando se carguen todas las actas, hasta qué
porcentaje llega a cada uno, si efectivamente logra o no revertir esta tendencia que ahora se revirtió y que Sánchez tiene por encima de López Aliaga. Entonces vamos a estar atentos, obviamente, porque si bien ahora tenemos otro escenario, no podemos confirmar que esto sea el que va a continuar en las próximas horas. Digamos también que desde hoy a la mañana que miramos hasta ahora que seguimos mirando minuto a minuto, el conteo va muy lento. Muy lento. Ayer estaba por arriba del 76% y hoy está en 92%, o sea, realmente muy lento. Sí, el conteo 91.4. No, y también creo que es interesante pensar que no pronosticamos vencedores, ¿no? La función del periodismo es relatar lo que está pasando en el momento está pasando eso. Al minuto siguiente puede pasar otra cosa, pero sí entender la dinámica me parece muy importante, y Carla nos trajo con mucha claridad que esa dinámica es cambiante a cada momento. Nos trajo una evaluación de Ipsos que hacía ese conteo rápido que daba Roberto Sánchez en segundo lugar, tal como está pasando ahora, pero tampoco quiere decir que vaya a ser así. Quiere decir que en este momento es así, la diferencia es de 33.000 votos. No, claro, además, yo ayer, hoy a la mañana miraba este dato de Ipsos y volví a mirar esa placa que había presentado Carla y que está publicada obviamente en diferentes medios de Perú, que marcaba que Sánchez creo que le llevaba 0,4% o menos incluso a López Aliaga, pero más allá de esa diferencia, decía, en la posibilidad era más menos 1,2 y el otro era más menos 1,3, con lo cual realmente estaba todo dentro del margen de error y de la posibilidad de que esto se revierta o no, y lo vamos a saber cuando efectivamente se contabilicen todas las actas, y después habrá que ver la respuesta de cada uno ante esta ya ultimátum que lanzó López Aliaga de que iba a denunciar fraude, con lo cual todo está por verse en Perú, la situación está compleja y no podemos ser absolutamente asertivos de lo que va a ocurrir porque no lo sabemos. No, sabremos cuando estén los datos sobre la mesa. Incluso Carla decía que López Aliaga había dicho que el responsable por OMPE, ¿no?, el organismo electoral, no iba a salir vivo de ahí si él no pasaba a segunda vuelta. Así que está muy caldeado todo. Muy caldeado, y caldeado hablando de caldeado, pero también de negociaciones o de conversaciones o de eventuales negociaciones. Tenemos que volver a Medio Oriente. Volvemos. Para hablar de una posible tregua en el otro foco de conflicto que hay en el momento en la región, que tiene que ver con Israel y el Líbano, ¿sí? Con la zona del sur del Líbano específicamente, donde Israel está librando un conflicto armado con Hezbollah, con el grupo armado pro-chií y pro-Irán dentro del Líbano, que recordemos que es a la vez un grupo que está en rebeldía o es repudiado por el gobierno libanés. Entonces no es una situación tan sencilla, porque el acuerdo y las negociaciones no involucran solamente a gobierno, sino también a una milicia armada que no responde al gobierno libanés. Estas negociaciones preliminares empezaron ayer, finalmente, como habíamos dicho, es una negociación histórica después de 40 años, donde funcionarios israelíes y libaneses se encontraron en Washington específicamente y empezaron a hablarse y a dejar ver y a saber, que también lo replican agencias internacionales, sobre una posible tregua entre las fuerzas israelíes y Hezbollah, que es efectivamente la posibilidad de que el gobierno libanés logre que Hezbollah conceda ese alto al fuego, porque recordemos que no responde necesariamente al presidente libanés. Un funcionario israelí declaró en la agencia de Reuters que esta noche el Gabinete de Seguridad de Israel se va a reunir para tratar esa eventual tregua y ver cómo viene también la situación con Irán, porque recordemos que ambos conflictos están atados. De hecho, fue Exacto. Irán quien presionó que para el alto al fuego que viene llevando adelante con Estados Unidos y las conversaciones en Islamabad, en Pakistán, exigían que sí o sí fuera incluido también un cese al fuego o un alto al fuego o un eventual tregua en la zona del norte israelí y sur del Líbano en este otro conflicto. Además, la cadena televisiva libanesa Al-Mayadin, vinculada a Hezbollah, informó, citando a un alto funcionario iraní, que se espera que esta noche comience a regir una tregua. Es decir, que ambos son los sectores que están dejando entrever que podría haber una tregua que en principio podría durar una semana, según lo que se especula, alineado con la misma semana que queda de alto al fuego en el otro conflicto. Igualmente, ya varias partes diplomáticas de los otros países, Pakistán,
Teherán, en el caso de Irán y demás, dejaron entrever que igual están viendo si también es necesario extender ese alto al fuego y que podría ser una posibilidad en el marco de las conversaciones que se están dando. La embajadora, la funcionaria libanesa que está llevando adelante las conversaciones en Washington es la embajadora del Líbano en Washington, y dijo que obviamente no van a dejar que Hezbollah domine sobre el territorio libanés. Fue muy, muy tajante en ese sentido, y si bien hablan de un posible alto al fuego, también hay que recordar que en las últimas horas sigue la tensión y la escalada conflictiva. Hubo más de 20 cohetes que lanzó Hezbollah sobre Israel, y obviamente las fuerzas del ejército israelí también avanzaron sobre territorio del sur del Líbano. Ellos dicen para resguardar a la población del norte israelí. Desde el Líbano dicen, ojo que nos están atacando también. Recordemos que ya hay más de 2.100 personas fallecidas en esa zona. Exacto. Bueno, volvemos a Brasil de nuevo, ¿no? Volvemos a la región porque salió una nueva encuesta que tiene una diferencia en relación a la encuesta que informamos ayer. Es de otro instituto, esa vez el Instituto Quest muestra que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lidera en primera vuelta, tal como habíamos dicho en la encuesta MDA de ayer, aunque aparece ahora en esa encuesta de Quest, aparece abajo del postulante derechista Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje, y ahí está la diferencia. El escenario es de empate técnico, considerando el margen de error de aproximadamente 2 puntos porcentuales para arriba, para menos o para más, ¿no? La encuesta evidencia una vez más la polarización entre el líder del Partido de los Trabajadores y el hijo más grande de Jair Bolsonaro, que es candidato del Partido Liberal. El tercer candidato, para que entendamos cómo se va a dirimir de nuevo estas elecciones en 2 candidatos muy claros, a diferencia de lo que está pasando en Perú. El tercer candidato, que es Ronaldo Caiado, no Ronaldo Caiado, Brian. No, Ronaldo, decilo, ¿cómo se dice? Ronaldo Caiado. Ronaldinho, ¿no? Ronaldo Caiado. Me encanta. Del Partido Social Democrático. Bueno, él se encuentra muy por detrás de ambos, y ahora vamos a los números. De acuerdo a esa encuesta de Quest, en la primera vuelta Lula obtendría el 37%, Flávio Bolsonaro el 32%, o sea, estamos hablando de 5 puntos, pero en el margen de error queda casi al límite, ¿no? No es un empate técnico, pero queda casi al límite, y Caiado el 6%, o sea, estamos hablando de una diferencia en el caso de Lula de más de 30 puntos. Mientras que en el balotaje, el candidato derechista Flávio Bolsonaro obtendría el 42% contra el 40% de Lula. Ahí sí es un empate técnico con ventaja de Flávio Bolsonaro. En este último escenario, quienes dijeron que votarán en blanco anulado llegan al 16%, y hay un 2% de indecisos. O sea que hay que seguir mirando. También faltan 6 meses para las elecciones. Esa encuesta traía un costado económico también, que traigo rapidito porque creo que ayuda a iluminar las respuestas. En esa misma encuesta se preguntó, en los últimos 12 meses, la economía de Brasil empeoró, mejoró, y 50% de los encuestados dijeron que empeoró. Entonces hay un pie ahí en una percepción económica negativa. Ha habido algunas medidas del gobierno Lula para revertir esa percepción, pero todavía no llegaron, ¿no? Las medidas económicas suelen tener un plazo alargado para que se hagan sentir en la población, y sobre todo en términos de discurso y percepción. Entonces hay un tema con la inflación, hay un tema sobre todo con el precio de los alimentos, hay una sensación de que comer en Brasil, que siempre ha sido muy barato, está caro. Entonces eso va empezando a ser un tema ya. Sí, me imagino además que habrá que ver hasta qué punto luego, porque esto lo venimos viendo en todos los países de la región y del mundo. Te diría que ante situaciones donde se da un proceso inflacionario, por el aumento también de la gasolina, de un montón de elementos que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la guerra, los gobiernos tratan de rápidamente justificar, explicar, bueno, ojo que esto que está pasando no es culpa nuestra. Ayer veía en Argentina Javier Milei, el aumento de la inflación, decía, no es culpa nuestra, es algo que viene de afuera. Entonces, ¿logrará el gobierno de Lula
traducir esa explicación para que los votantes eventualmente en su percepción no lo entiendan como un error de gobierno, sino como un problema exterior? No, y además frenarlo porque viene de antes, ¿no? El tema es que esa percepción, esa encuesta ya es de unas semanas, o sea, la encuesta es de hoy, pero los números, ¿no? La entrevista ya es de hace unos días, entonces todavía no se mostró el impacto también. Claro, y la encuestadora esta, yo te lo pregunté ayer con la otra y me dijiste que era seria. Sí, y sí, son encuestadoras súper prestigiosas. Esto es casi una chicana al aire, porque es obviamente que si no fueran prestigiosas no daríamos la información ni siquiera. Obviamente. Pero igualmente le pregunto a Denise para que también los oyentes puedan estar preocupados por ese tipo de cosas, obviamente. Sí, acá miro a Gonzalo, mira, imagínate, Gonzalo. Si traemos es porque es posta, ¿verdad? Ahí va. Bueno, Brian, volvemos ahora, vamos a Putin. Vamos a Putin. ¿Qué rol juega en todo esto Putin con relación a la guerra y demás? Bueno, es un tema que hasta ahora no quedó saldado. Sí lo mencionamos en su momento, cuando logró enviar el buque petrolero a Cuba. Hablamos un poquito, hace poquito, ayer precisamente, el canciller ruso se reunió con Xi Jinping y se ve que también estuvieron hablando de cuestiones vinculadas con la geopolítica. Anda muy ocupado, ¿no? El canciller chino y Xi Jinping. Sí, pero ahora nos vamos a meter específicamente con algo que está ocurriendo a nivel interno, porque no es común escuchar a algunos dirigentes, en este caso Vladimir Putin, reconociendo problemas, ¿sí? Viste que hay dirigentes que son más de explicitar, tenemos este problema, y otros que no, que en general no tienen esa mirada. Claro. En este caso, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió sobre una desaceleración de la economía del país y pidió medidas para impulsar el crecimiento, frenado por la ofensiva de 4 años en Ucrania y las sanciones impuestas por las potencias occidentales. El enorme gasto del Kremlin en la guerra impulsó el crecimiento económico tras el inicio de la ofensiva en 2022 y ayudó a Rusia a evitar el colapso económico. Ese aumento del gasto elevó la inflación, afectó a sectores de la economía no vinculados al conflicto y llevó la deuda externa rusa a su nivel más alto en 20 años. El año pasado el Producto Interior Bruto de Rusia creció solo 1%, que es muy por debajo de lo que solía ocurrir en los últimos años, y las autoridades ya preveían una expansión débil en 2026, incluso cuando la economía se contrajo a principios de año. Y a esto hay que sumarle, obviamente, los efectos de lo que la situación internacional y geopolítica, como veníamos hablando de Brasil, pero también en el caso ruso, tenga sobre la propia economía. Si bien es cierto, también hay que recordarlo, que en las últimas semanas tuvimos novedades respecto al petróleo ruso específicamente, que tenía en su momento, y hasta hace muy poquito, sanciones por parte de Estados Unidos, que fueron levantadas, entonces le posibilitó a Rusia exportar más hidrocarburos y tener quizás alguna mejoría respecto a estos índices que está marcando hoy Vladimir Putin. Exacto, y uno de estos destinos del petróleo ruso fue justo Cuba, que es el lugar que vamos a visitar en algunos minutos, pero antes veamos juntos lo que viene. Bueno, a lo largo de Par en el Mundo vamos a recibir a Juan Negri, politólogo argentino, justamente especializado en Cuba, con quien vamos a hablar sobre la situación actual en la isla. Hay muchísimo para hablar justo del bloqueo, de la entrada de ese buque que ahora va a llegar otra tanda en los próximos días, de la situación en la isla y de los análisis que se pueden hacer, porque está también un poco el mundo con la respiración pausada, esperando que Cuba sea el próximo blanco de Donald Trump. Más adelante estará con nosotros la periodista Diana Cariboni, editora de Open Democracy, que nos contará sobre la investigación de un consorcio de medios que develó la existencia de una red de desinformación rusa en medios argentinos. A entender bien esa historia también, ¿no, Sí, Brian? Tiene muchos detalles, muchas aristas. Vamos a estar charlando con ella y nos vamos a entender mejor. Si te parece, vamos a escuchar un poco de música cubana. Vamos a la tanda y ya volvemos. Con sabor mejor, aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguancó es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, sentimiento de manana, todo esto representa Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba, mi música.
todos especulando en el micro. Escucha como dice Michael Nico, la música cubana vale mucho, chico. Mi flow que estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Paname. J'représente là, mes refrains de La Habana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belle nana sur la plage de Boavana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça. Cuba, ahorita son de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, ahorita son de La Habana. Cuba, tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te ves. Representando a los orillas de mi Cuba. Moforio, barrio, Lufin hasta la sepultura. J'représente la salsa, beat, hip-hop, salsero. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. A La Habana yo me voy. J'représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à La Habana. J'représente la fiesta, le son des congas du mec en gras. Saca los collares que llegó Chango, Chango. Hey bro, él es guá, Chango, Patala, Yemayá, Ochun. Más fuere fumo rulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, ahorita son de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, ahorita son de La Habana. Cuba, tu música. Cuba, ahorita son de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, ahorita son de La Habana. Cuba, tu música. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro Se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487 4950. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Queso Colonia Piamontés 100 gramos 47 pesos con 90. Papas Tubo Chispa, todas las variedades 110 gramos 79 pesos. Con descuento pro 69 pesos. Hamburguesas Hamby por 2 unidades 75 pesos. Vino de la Carolina Tetra, todas las variedades 1 litro 119 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hacé tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca.
seguimos en Para en el Mundo y como decíamos recién, nos vamos a, como escuchábamos también la música de Orillas, nos vamos a ir a Cuba un poquito, en realidad nos vamos más cerca, primero a Buenos Aires, a un contacto que tenemos, pero para hablar sobre Cuba específicamente vamos a hablar con Juan Negri, doctor en Ciencia Política, director de la carrera de Ciencia Política, precisamente de Estudios Internacionales en la Universidad de Itela, en Buenos Aires, Argentina, y que escribió en un dossier en Le Monde Diplomatique, en la versión Cono Sur, y tanto en la versión Cono Sur como en la versión uruguaya, sobre específicamente qué está ocurriendo, digamos, con Cuba en este momento y qué cambios implica lo que está ocurriendo ahora a nivel regional y a nivel cubano en particular, en relación al proceso cubano y a todo lo que tiene que ver con su historia. Así que por eso queríamos hablar con él. Juan, ¿estás ahí? Brian y Denise te saludan. ¿Qué tal, Denise, Brian? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Bien, te escuchamos perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por atendernos, por compartir un rato con nosotros. La verdad es que estábamos muy entusiasmados porque hace tiempo, desde que empezó el programa, desde la semana pasada que comenzamos, teníamos en mente poder hablar un poco sobre la situación cubana, sobre cómo impactó obviamente lo que tuvo que ver con el comienzo de año, desde el 3 de enero, con la captura y secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que tuvo un impacto muy fuerte sobre la región y sobre Cuba en particular. Así que, si te parece, lo primero que queríamos saber es si nos podés hacer un pequeño resumen sobre cómo se dio esta agudización del deterioro que hubo en la realidad social cubana, a partir obviamente de lo que significó el bloqueo, pero también la falta de petróleo venezolano y demás, y particularmente lo que viene ocurriendo desde la pospandemia, si se quiere. Bueno, sí. Bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Hay un elemento, vamos a hablar de Cuba, pero obviamente está la cuestión venezolana en el medio. Yo lo primero que diría es, Cuba lleva varios años de un deterioro acumulado, esto no es nuevo. Hay un primer momento de quiebre, tal vez me estoy yendo más hacia atrás de lo que ustedes quisieran, digamos, pero hay un primer momento de quiebre, obviamente, cuando cae la Unión Soviética, que deja a la isla sin su principal sostén económico. Eso genera el famoso periodo especial, el régimen logra sobrevivir, y después hay una cierta recuperación producto de la alianza con Venezuela, donde Venezuela básicamente le proveía energía a cambio de cosas que proveía también Cuba, medicina, etc. El 3 de enero es un golpe durísimo para Cuba, porque implica el fin del suministro de energía hacia Cuba. Y entonces, como decía, ya antes había problemas, pero desde entonces Cuba está muy contra las cuerdas en todo lo que tiene que ver con provisión energética. Hay que sacar turnos para ir a cargar gasolina, apagones, etcétera. Entonces, si bien ya en algún momento Cuba había experimentado unos problemas producto de la caída de la producción venezolana, incluso en tiempos de Maduro, lo cierto es que el 3 de enero es un parteaguas en esa situación y Cuba está muy delicada. Y supongo que la pregunta ya va a venir, pero me adelanto. Si bien Estados Unidos no es que hace lo que hace en Venezuela solo por Cuba, de alguna manera tenía pensado esto, ¿no? Me parece que hay también una estrategia de ahorcamiento del régimen cubano, claramente. Sí, Juan, te saludo. Denise Mota, muchas gracias por estos minutos. Otra pregunta viene más allá del bloqueo estadounidense sobre la economía, ¿no? La asfixia gradual o no, y que ahora llega a un punto cumbre, podría así decir. Además de eso, que lo sabemos, ¿qué responsabilidad entendés que le cabe a las autoridades cubanas, ¿no? En el marco general de esa crisis? Bastante, es decir, Cuba es una economía planificada, es decir, es un régimen autoritario, es una dictadura, es una economía que hace varios décadas, diría yo, que tiene signos de agotamiento, un régimen que nunca ha logrado modernizar, incluso si uno quiere desde el paraguas de un régimen de partido único, nunca pudo lograr algún tipo de modernización económica que mejore la vida de los ciudadanos, como hicieron otros países que también están bajo el régimen de partido único, como China o algunos países del sudeste asiático, un país que empuja a su sociedad a inmigrar por la fuerza a otros países. Es decir, por supuesto, el relato estadounidense es un relato el relato cubano es un relato de
del bloqueo estadounidense como un factor clave, pero es innegable que que hay una economía mal gestionada, es decir, desde el lado cubano, eso no digo, no, sin duda, me parece. De hecho, creo que hay cierto reconocimiento de esa situación al establecer ciertas modificaciones económicas en el programa económico en los últimos tiempos. A partir de Miguel Díaz-Canel anunció medidas, algunas, dice, dialogadas con Estados Unidos. ¿Se abre como una especie de diálogo o no? ¿Tenés alguna información al respecto? En su momento, cuando Díaz-Canel asume, hubo cierta ambigüedad ahí, digo, nunca quedó del todo claro, pero en algún momento parecía que Díaz-Canel era el reformista de adentro, ¿no? Es decir, la persona que podía abrir el régimen de a poco y generar algún tipo de dinamismo económico que le viniera bien, sobre todo a su población. Entonces, y ahí, más que información, digo, alguna información hay, digo, pero en general la impresión que uno tiene es que hay divisiones, o sea, esta es mi lectura. Me parece que hay divisiones al interior del régimen de Cuba sobre esto. Es decir, porque él ha dicho alguna vez algo, pero después la implementación se paraliza. Entonces, yo no sé si en realidad lo que está pasando en Cuba es que hay sectores más duros, un legado más castrista, digamos, más puro, de alguna manera, que bloquea un poco todas esas reformas, y entonces Cuba, digo, prefirió estrategias más de, apoyarse con socios extranjeros, que esto también lo hizo Cuba mucho, obviamente, es decir, no solamente Venezuela, pero bueno, está razonablemente documentado, y esa es una de las preocupaciones, por supuesto, de Estados Unidos, la presencia de China, ¿no? De Rusia en su momento también. Sí, hasta ahora, sin embargo, después de lo que fue, obviamente, la respuesta de, en realidad lo que ocurre a partir de lo que pasa con Venezuela y con Maduro y la falta de esa ayuda o ese envío de petróleo y demás sobre Cuba, sabemos que hubo una situación humanitaria muy grave, que continúa, por supuesto, pero que fue ciertamente paliada o relativamente paliada con la llegada del buque petrolero de Rusia. Ahora, China no tuvo una actitud muy clara en relación a Cuba en las últimas semanas. No, en las últimas semanas no, pero me refiero a Cuba históricamente, desde que China tiene cierta relevancia, buscó acercamientos a China. Sí, no es que últimamente China haya ayudado mucho. China entiende que meterse en Cuba es mojarle la oreja a Estados Unidos, ¿no? Entonces, China también es muy prudente en eso, ¿no? Es decir, como saber que a problemas meterse en el hemisferio occidental y en Cuba en particular. Pero sí, por ejemplo, China hace unos años sí le hizo sugerencias a Cuba, hizo como una especie de llamado a cierta apertura económica en Cuba que Cuba después no hizo, ¿no? Juan, mencionaste un poco lo de la sucesión, o sea, por dónde iría, porque Fidel Castro tiene herederos, digamos. ¿Por dónde vos ves que avanza eso en términos de liderazgo político en Cuba? O sea, Díaz-Canel tiene resistencia desde adentro, dentro de sus propias filas, ahora con esa presión de Trump. ¿Cómo ves el escenario político dentro de las mismísimas filas del castrismo ahí? El régimen cubano es bastante hermético, entonces buena parte de eso, son elucubraciones o inferencias que uno puede hacer a partir de la lectura cuidadosa de algunos medios, algunos periodistas que reportan desde la isla. Sí. Hay básicamente algunas fracturas internas. Me parece que el aparato militar en general, por ejemplo, que maneja el conglomerado económico cubano en general, es bastante estatutuista. Díaz-Canel no tiene ni el capital político ni el peso institucional que tenían los hermanos Castro. No es que haya necesariamente... yo no veo, por lo menos, necesariamente la aparición de un candidato impectore, digamos, es decir, de una figura al interior del régimen, una figura alternativa, pero me parece que lo que estamos viendo es un régimen atravesado por diferencias en una situación muy delicada, y sobre todo paralizado. Es decir, yo no conozco, insisto, una figura alternativa, pero sí me parece que el actor militar, etcétera,
va bloqueando las iniciativas que Miguel Canel en algún momento pudo haber propuesto. Pero insisto con una cosa, hay cierta ambigüedad al respecto en eso, es decir, no es que claramente él se posicionó como un reformista, ¿no? Es decir, nunca quedó del todo claro qué rol iba a terminar jugando. Juan, si te parece y nos das unos minutos, vamos a ir a la tanda porque tenemos que hacer una tanda comercial un segundito y ya seguimos específicamente con las perspectivas y para pensar cómo puede ser una eventual salida hacia adelante y con qué actores, obviamente hablando de Donald Trump, Estados Unidos y también los actores cubanos involucrados. Dale, seguro. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bárbara Yorcín en vivo, en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas, en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. Volvemos con Pare en el Mundo. Estamos con Juan Negri, politólogo argentino especializado en Cuba. Estamos hablando un poco de la situación actual y pensando pequeños pasos, ¿no? Pasitos de bebé hacia el futuro dentro de la contextualización de lo que está pasando en ese momento. Juan, ¿nos escuchás? ¿Estamos en contacto? Sí, ahí te vemos, Juan. Es que escucho un poquito entrecortado en esta oportunidad, ¿puede ser? Sí, puede ser. A ver si ahora mejoró, si nos escuchás mejor. A ver si se estabilizó. Un poco mejor, pero todavía no se estabilizó, me parece, del todo. Bueno, si se corta, si no nos escuchás bien, nos avisás y vamos repitiendo, buscamos un otro contacto. ¿Tá? Juan, antes del corte, Brian te preguntaba un poco visiones a futuro y quisiéramos traer un reportaje de CNN de ayer diciendo que Díaz-Canel respondió que no va a renunciar a la presidencia de Cuba después de una insinuación de Trump, otra más de una acción militar. Entonces la pregunta es, ¿se viene la solución a la Venezuela? Porque Díaz-Canel parecería subir un poquito la apuesta, ese diálogo del que habíamos hablado, tiene un límite y es que no va a dejar el poder. ¿Cómo ves esa expresión de Díaz-Canel, no? Bueno, obviamente la situación, lo que viene aconteciendo en Cuba desde el 3 de enero, las amenazas de Trump,
en realidad desde que asume Trump, sobre todo Trump 2, ¿no? A principios del 25, es un endurecimiento del discurso hacia Cuba. Y eso, por el lado de la isla, lo que trajo fue endurecimiento también más nacionalista, es decir, un discurso que a Cuba históricamente le ha venido muy bien, que es el discurso de, bueno, la opresión estadounidense, cierto nacionalismo, la lectura más colonialista, anticolonialista, ¿no? Y ahí agrego un dato, ¿no? Es decir, por una de las novedades de Trump 2 es el interés por América Latina, ¿no? El interés en el sentido más, a veces ambicioso, es decir, porque a veces interés puede parecer como una cosa positiva, digo, interés en el malo o buen sentido, es decir, el Trump 2 es un Trump dispuesto a consolidar la presencia estadounidense en el hemisferio occidental, en su hemisferio. Trump lo ha escrito esto, bueno, no él personalmente, pero esto ha quedado escrito, o sea, se habla de la doctrina Monroe ahora, ¿no? Es decir, la doctrina Monroe reforzada. Esto implica también recompensas a los aliados, y desde Argentina lo sabemos muy bien, es decir, no solamente la ayuda económica que el gobierno de Trump le dio al gobierno argentino el año pasado, sino también un fallo recientemente bastante favorable en relación a la petrolera argentina, y como un clima positivo, y después, obviamente, castigos a los disidentes, ¿no? Venezuela, etc. Y Cuba está en esa lista. Y agrego un dato más: Marco Rubio es hijo de exiliados cubanos. Entonces, hay algo muy simbólico. Hay dos cosas muy simbólicas. Una debe ser el primer secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos de ascendencia latina. Es la primera persona que llega a ese puesto de procedencia latinoamericana. Y segundo lugar, cubano, es decir, hay una cuestión simbólica, él fue senador por Florida, hay una cuestión simbólica sobre, yo creo, ponerle fin a la Revolución Cubana. Es decir, ser el presidente y el secretario de Estado que le pongan fin a la Revolución Cubana. Ahora, seguí vos, Juan, seguí vos. Entonces, esto porque hasta ahora no respondí la pregunta que me hicieron, es decir, este es el telón de fondo, es decir, hay un Estados Unidos mucho más agresivo en la región, con una presencia mucho más activa, que, como dije, tiene que ver también con recompensas, a veces participar activamente en las campañas, cuando va y dice, yo quiero que gane Tito Furá, o yo quiero que gane Javier Milei, es decir, un tipo muy activo en la política latinoamericana, que este año podría recibir dos triunfos importantes, con el triunfo de la derecha en Brasil y la derecha en Colombia. Y ahí está Cuba, que obviamente militarmente, como amenaza geopolítica, no es tan alta, pero que juega simbólicamente muy fuerte en la política de Estados Unidos, en la política de Florida en particular, y en la cabeza de Marco Rubio. Entonces, esto solo para decir, porque me preguntaban por los escenarios futuros, y es así, la pregunta que me hicieron es, Estados Unidos yo creo que quiere un cambio de régimen en Cuba. Estados Unidos quiere un cambio de régimen en Cuba. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Y ahí creo, Brian, que vos tenés ganas de decir algo. Es decir, yo creo, hasta ahora lo que ellos han dicho, lo que ellos han dicho es, Cuba caerá por su propio peso. Entonces yo lo que creo que ellos piensan es, no es necesario hacer una intervención a la venezolana. Cuba es tal vez menos potente, digamos, más vulnerable en ese sentido. Este ahorcamiento económico generará movilizaciones como las que hubo hace unos años, y esto eventualmente caerá. Y esto es lo que decían en los primeros meses del año. Ahora, la pregunta que yo me hago es, son situaciones completamente distintas, ¿no? Pero apostar al cambio de régimen sin botas en el terreno, en Irán no funcionó. No funcionó. Es decir, ellos también pensaban que derrotaban al régimen de los ayatolás y mataban a Khamenei, y los iraníes se levantaban en armas. Y no pasó. Entonces, me pregunto, ¿estará Estados Unidos pensando en una intervención clásica? Yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos sigue apostando a o la caída por colapso, o alternativamente que Cuba esté dispuesta a reacomodarse. Bien, ahí me surgen dos preguntas que tienen que ver con un elemento que vos señalaste recién al pasar, pero que me parece que es clave, que es la cuestión simbólica, digamos, de Cuba,
para Estados Unidos y para la región en general, pero voy a empezar por lo de Estados Unidos, porque vos recién marcabas que obviamente en Venezuela la forma de actuar fue de una forma determinada, que en Cuba quizás no hay una figura de reemplazo que pueda dar continuidad como Delcy Rodríguez, o capaz sí, ahora se habla del sobrino de Raúl Castro también, que está entablando conversaciones con Estados Unidos, pero también me imagino que de Venezuela, en el caso de Estados Unidos, había una cuestión en juego muy clara que era el petróleo, digamos, había un interés económico muy fuerte también puesto ahí en juego. En el caso cubano pareciera que solo queda un factor simbólico, no habría un factor económico detrás. Yo creo que no hay ni un factor ni económico, ni tampoco militar, digamos. Nadie puede pensar que Cuba hoy es una amenaza militar para Estados Unidos de ninguna manera. Es sin duda muy simbólico, sin dudas en algún momento me parece que Estados Unidos también lo pensó como una manifestación de poder. Es decir, mostrar que, bueno, acá nos alineamos, digamos, ¿no? Y el que no se alinea tiene consecuencias. Y en ese sentido, en la cuestión simbólica, ahora sí me voy de Estados Unidos y voy al resto de la región, porque vos recién, cuando nombramos a Cuba, a veces se dice, bueno, algunos dicen régimen y dictadura, otros les cuesta más utilizar esas palabras, más allá, digamos, de lo que la ciencia política particularmente pueda esgrimir sobre eso, y obviamente eso está más saldado, pero cuando uno piensa en la región, y vos mencionabas la posible derechización o el posible triunfo de la derecha en Brasil y en Colombia, y uno podría decir, hay un montón de países, incluso ahora Brasil, que todavía no ganó la derecha, o mismo México con Sheinbaum y demás, que les cuesta muchísimo más hablar de el régimen cubano desde esa perspectiva, y este impacto simbólico quizás podría tener un efecto muy concreto sobre las izquierdas latinoamericanas y sobre la región en general. Digamos, hay como se le exige a veces desde la izquierda latinoamericana, desde el resto de la región, a Cuba una resistencia que después en lo concreto no se apoya materialmente. Creo que algo de eso hay. Me parece que Cuba funcionó durante muchos años en la región como un territorio idealizado de resistencia frente al invasor, al imperio, la cosa anglosajona. Sin dudas cumplió ese rol. Me parece que menos ahora, en parte porque, también hay que decirlo, me parece que lo decíamos hace un rato, digo, sí. Díaz-Canel no tiene la mística de Fidel Castro, digamos, ¿no? Entonces no es lo mismo. Entonces, no, una cosa era Fidel, que era capaz de hilvanar. Yo lo fui a ver a Castro cuando vino a Buenos Aires, y esto que, digo, no sé si les interesa, pero yo no tengo ningún problema en decir que Cuba es una dictadura y no soy comunista ni nada por el estilo, digo. Importa, lo fui a ver a Castro en parte porque esa es la figura clave del siglo XX de la segunda mitad del siglo XX latinoamericano. Bueno, digo, es otra cosa, ¿no? Entonces ahora, digo, es difícil enamorar, y las dificultades cubanas me parece que también hacen difícil pensar que lo que en algún momento la izquierda latinoamericana pensaba sobre eso. Entonces, un poco menos diría. Pero sí es cierto que la izquierda latinoamericana, me parece que la construcción mental a la que usualmente se apoya es no podemos estar del lado del imperialismo estadounidense, y entonces con todos sus defectos, de alguna manera hay cierta solidaridad latinoamericana que nosotros todavía debemos resistir, porque bueno, digo, no nos podemos permitir ser abiertamente pro-estadounidenses en esto. Y algo parecido a eso pasó con Venezuela. Es decir, a muchos países de la región les costó empezar a reconocer los problemas que traía el creciente autoritarismo chavista, ¿no? Es decir, como, bueno, digo, te cuesta hablarlo. Dicho lo cual, cuando pasó lo de Venezuela, nadie dijo nada. Brasil no dijo nada. O sea, es decir, alguna cosita, digo, pero no es que generó una ola en América Latina. Uno también se podría preguntar qué es lo que podrían haber hecho, pero lo cierto es que no vimos en la región un apoyo a Venezuela, lo que fue una violación brutal de su soberanía. Piense uno lo que piense el chavismo, digo, fue una violación brutal del derecho internacional, a la soberanía. Y la verdad es que la región mucho no dijo. Entonces yo me pregunto con todo eso que vos decías, Brian, de la izquierda latinoamericana, todo eso es verdad. Pero más allá de marchas en algún lado, en contra de la embajada de Estados Unidos en algún lugar, tiene capacidad hoy la región, la izquierda latinoamericana, Lula o Sheinbaum, me parece que poco, ¿no? Poco. Claro. Dicho lo cual, una aclaración, yo dije que tal vez pierdan, no dije que Colombia y Brasil iban a perder, digo que eso es claro, que es posible, ¿no?
Hay una eventualidad. No, pero me parece interesante eso porque, claro, hubo obviamente declaraciones de cancillerías, hubo obviamente declaraciones formales, digamos, de repudio a esta violación de la soberanía venezolana, pero es cierto, por eso yo separaba lo simbólico de lo concreto, en el sentido, uno simbólicamente puede sentirse afín a esas ideas, a ese espacio, incluso decir, bueno, me parece muy mal el bloqueo y lo que está generando, y que la culpa incluso decir es solo del bloqueo, pero después en lo concreto no puede llevar adelante ciertos apoyos, entonces no se materializan. Y con eso me voy a quizás la última pregunta, porque me parece que más allá de la región hay un actor, lo mencionamos al pasar también, porque tuvo mucho que ver con que todavía por unas semanas más quizás la situación se vea un poquito, no sé si mejorada, suena mucho quizás para la situación cubana, pero que es la llegada del petróleo de Rusia y qué puede hacer Rusia, que fue un amigo histórico, digamos, en su caso con la Unión Soviética, por supuesto, pero digamos, incluso ahora sigue teniendo cierta cercanía, le envía petróleo a Cuba. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar la ayuda de Putin sobre Cuba y qué efecto puede tener esto a nivel geopolítico? Bueno, puede hacer parte de lo que ya hizo, es decir, hablábamos del barco recién, puede dar señales, puede proveer de vuelta petróleo, no puede reemplazar, creo yo, sin ser un especialista particularmente en energía, creo que no puede reemplazar el flujo venezolano, es decir, el flujo venezolano era muchísimo mayor. Entonces puede proveer apoyo político, apoyo diplomático, que va desde cosas que tal vez no son tan importantes, votos en las Naciones Unidas, algo de la retórica, señal de solidaridad. Sí, digo, tal vez no te mueve el amperímetro en La Habana, porque después puede ofrecer acuerdos energéticos puntuales, algún crédito. Tampoco Rusia tiene una situación de situación económica holgada, que diga, pueda créditos internacionales o algo así. Y de hecho, antes de la caída de Maduro, tampoco Rusia había aumentado sustancialmente su ayuda a Cuba, ¿no? Entonces es un apoyo más ilimitado y a lo que quería llegar también es, y después hay cosas que Estados Unidos no va a aceptar. Es decir, Rusia puede mandar un barco, esto que decíamos recién, apoyo diplomático, puntual, etcétera, pero por ejemplo ayuda militar o algo así, es decir, eso ya sería una provocación de Estados Unidos muy significativa, que creo que Rusia prefiere en la cual prefiere no entrar, porque además la vida del mundo internacional es muy complejo. Si en Cuba hay una disputa, digo, Cuba está más cerca de Rusia, etcétera, en Ucrania Rusia creo que un poco necesita que Estados Unidos le facilite un acuerdo positivo. Entonces, tampoco creo que en este momento Rusia prefiera hostilización directa con Estados Unidos, ¿no? Insisto, digo, el canal, la comunicación Rusia-Estados Unidos hoy está fluida en algunos puntos, porque, insisto, Rusia busca algún tipo de acuerdo en Ucrania que ponga fin a la guerra, donde Estados Unidos debería jugar un rol. Entonces eso, me parece que respondiendo muy brevemente a tu pregunta es, Rusia en Cuba puede hacer poco, puede aliviar. Que, digo, a Cuba tal vez le sirva, ¿no? Digo, porque uno de los escenarios hablábamos de colapso vía caos, claro, o tal vez intervención estadounidense, que yo creo que es improbable, pero también el escenario más probable por ahí, tal vez es un reacomodamiento pragmático, digamos, con ayuda de, hablando con Estados Unidos, digo, algunas medidas que, digo, tranquilicen o incluso supervivencia precaria. Eso también es un escenario muy probable, es que no pase nada más de lo que está pasando ahora, es decir, esta supervivencia precaria en la que Cuba ya lleva muchos años. Excelente, Juan Negri, muchísimas gracias. Seguiremos hablando sobre la situación en Cuba, en fin, perspectivas del contexto y algunos escenarios posibles. Muchas gracias y vamos a un pequeño corte para recibir a Diana Cariboni, editora de Open Society.
es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UPU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afiliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Volvemos con Par en el Mundo. Estamos ya acá con Diana Caribone para hablar de ese informe que develó participación, por lo menos en registros. Después veremos bien las sutilezas de la investigación de una campaña de desinformación orquestada por la compañía, una organización rusa en Argentina. Pero antes vamos a algunos mensajes, como siempre, de nuestros oyentes, televidentes, ¿no? de la comunidad, la compañía también, pero Par en el Mundo. Dicen, estimados, la inestabilidad es del propio Trump. Claro, por todo lo que habíamos charlado, que estábamos hablando un poco con Juan Negri también. ¿Podrían lograr alguna entrevista a alguien que maneje la política interna de Estados Unidos para saber o suponer cuándo nos quitaríamos de ese grano? Gracias. Bueno, por supuesto, en eso estaremos en los próximos días y día a día también, ¿no? También con nuestros colaboradores, con Valeria Bonomi, Federico Musto, que tratamos de desentrañar también las lógicas internas de esa política interna de Estados Unidos, que pasa mucho también por varios movimientos de orden internacional. Después, otro mensaje. Buenas tardes, una consulta. ¿Qué pasa con los relevos generacionales en los partidos de izquierda o progresistas? El ejemplo más claro es el de Brasil. Lula tiene más de 80 años y no se ve un relevo posible. Es preocupante. Bueno, esa es una de las charlas más comunes también en los círculos de izquierda, porque muchas veces son liderazgos muy personales, para no decir personalistas, y Lula es un ejemplo de estos tipos de liderazgos. Sí, no, recién hablábamos, cuando hablamos con Juan Negri sobre la situación, ahí estuvimos, y sí, recién hablábamos con Juan Negri sobre la situación cubana, y cuando hablábamos de la eventualidad de que alguien pudiera reemplazar a Díaz-Canel, o que Díaz-Canel no es Fidel Castro, ni siquiera es Raúl Castro, digamos que ya Raúl Castro no era Fidel Castro, y el eventual reemplazo por el propio sobrino ahora de Raúl Castro, la posibilidad de que emerja una figura que pudiera reemplazar a estos dirigentes, obviamente es una problemática que aborda a todos los grandes líderes que han habido en el siglo XX, en el siglo XXI y demás. Bueno, habrá que hablar, iremos hablando con diferentes especialistas, seguiremos trabajando esos temas. Está bueno que nos manden, que nos sigan mandando mensajes, que nos pidan temas, que nos pidan cuestiones que les preocupen o que les interesen para que abordemos. Y yo le quiero agradecer a Elizabeth especialmente, que me mandó un mensaje. Quiero recordar que Elizabeth no es mi madre, quiero aclarar, pero debería haberlo hecho mi madre,
que no lo hizo, y me dijo, Brian, ¿podés hablar un chiquitín más pausado, please? Así que yo le digo, Elizabeth, tenés razón. A mí cada tanto, acá Denise me golpea un poquito ahí, me mira, como me dice, más despacio, más despacio. Mentira. No, pero sí me dice, che, vamos más despacio, divagando, me dice. Porque entre en portuñol y tu velocidad... ¿Cómo vamos? Vamos rápido, pero vamos aprendiendo, voy aprendiendo. Yo voy aprendiendo a frenar un poquito y hablar un poco más pausado, así que gracias, Elizabeth, por recordármelo. Así que cualquiera que me escuche hablar muy rápido me dice, más despacio. Para en el mundo. Así es. Y si te parece, nos metemos de lleno entonces ahora sí en Para en el Mundo con nuestra siguiente invitada, con nuestra primera invitada en piso de hoy, pero siguiente invitada en relación al programa, que es, como vos mencionabas, Diana Cariboni, de Open Democracy, editora, y responsable, junto con otro grupo de periodistas investigadores, de un artículo que tuvo mucho impacto en Argentina especialmente, pero en la región también, porque mostró de alguna manera, y ahora nos va a contar un poco los detalles de cómo fue esa investigación, de cuáles son los hallazgos y demás, de qué manera esta compañía, que valga la redundancia, se llama La Compañía, logró, digamos, introducir un montón de artículos, no unos poquitos, un montón de artículos con una perspectiva particular y propia, y algunos incluso falsos los autores y demás, en muchísimos medios de la Argentina, y también creo que estaba involucrado creo que estaba Bolivia, otro país de la región, si no me equivoco. Así que me parece muy interesante para empezar a pensar un poco qué pasa con estos actores en la región y cómo llegan estos mensajes. Claro. Así que, Diana, primero que nada, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Diana. No solo para que la gente si quiera entrar y ya acompañar y ver un poco de qué se trata, se llama Leña al Fuego, la campaña rusa para influir en los medios de comunicación de Argentina. Está publicada en la página de Open Democracy. Se puede entrar en Open Democracy, así como escuchamos.net/ES para poder leerse en español, y de eso vamos a tratar con Diana, de ese informe. ¿Cómo surgió la iniciativa, justo como te preguntaba Brian, introducía, de hacer ese informe que es bastante complejo, de llegar a estas conclusiones a las que llegaron? Bueno, este artículo es más o menos el número 20 de una serie de artículos de investigación que venimos publicando con un conjunto de medios a raíz de una filtración de documentos que consiguió uno de los medios en el mes de octubre del año pasado. Una filtración de 76 documentos escritos en ruso, más de 1.400 páginas, y lo que hicieron mis colegas fue armar un grupo que le llamamos el consorcio, pero en realidad es un grupo informal de medios que se especializan en investigación, y varios de ellos, la mayoría europeos, especializados además en campañas de desinformación, que conocen las organizaciones paramilitares rusas, que las han investigado, y algunos colegas independientes, también periodistas de habla rusa, que nos permitieron, digamos, primero desentrañar qué había ahí adentro. Esto fue colocado en un Google Drive por una fuente anónima. Entonces, primero había que ver qué había ahí adentro, qué verosimilitud tenían esos documentos, y después salir a directamente verificar si eran auténticos o no. Eso llevó un tiempo de trabajo, no solamente por parte del equipo, sino también con fuentes externas, fuentes de acceso público, otro tipo de documentación, informes financieros, documentos externos, fuentes expertas que se consultaron para decir, bueno, estos documentos son verdaderos, sí o no. Cuando eso estuvo, digamos, más o menos determinado, que sí, que eran auténticos, por toda esta serie de verificaciones que hicimos, que eran tanto de tipo forense como de tipo periodístico, empezamos a ver qué historias se contaban ahí. Y las historias que se contaban eran una serie de campañas, actividades, operaciones de influencia política y de desinformación en más de 30 países. La mayoría de ellos en África, y en un periodo determinado en el año 2024. O sea, los documentos, hay 2 documentos del año 2023, pero la inmensa mayoría de los documentos son entre enero del 2024 y noviembre del 2024. O sea, prácticamente todo el año 2024. ¿Qué es la compañía? Porque en realidad eso es como ellos se nombran internamente, no es un nombre oficial. Bueno, acá tenemos que contar un poquito la historia de estas organizaciones
semi-privadas, paramilitares, que han surgido en Rusia en los últimos 20 años, digamos, después de la caída de la Unión Soviética, y que son organizaciones, en este caso, que tienen como una rama militar, paramilitar o de mercenarios, pero además tienen otras ramas o proyectos, como le llaman ellos, que están más dedicados a la influencia política, con actividades que a veces pueden ser parecidas a los de los consultores electorales, pero que siempre cruzan la línea de lo que es la mera ayuda o asistencia electoral para determinados partidos o candidatos, y siempre entran en la interferencia, en la injerencia en los asuntos de los países, y sobre todo y especialmente acompañando esto, la desinformación y la propaganda. Entonces, esta organización en particular se conoció popularmente como el Grupo Wagner, y digamos empezó a tener vida pública en 2013, 2014, cuando se producen las primeras actividades separatistas en una región de Ucrania, en el Donbass, y aparecen estos paramilitares del Grupo Wagner apoyando ese separatismo prorruso, ¿no? Valga la aclaración. El Grupo Wagner tuvo varios líderes, pero uno de sus financiadores y líder principal era un empresario, oligarca, amigo de Putin, a veces llamado el chef de Putin, Yevgeny Prigozhin, llamado así porque él tenía una cadena de restaurantes y además, como a Putin se habían hecho amigos en un momento, a Putin le gustaba llevar a dignatarios a sus restaurantes o que él le organizara algunas cenas, etc. La cuestión es que Prigozhin y su organización empezaron a tener actividades paramilitares, primero en Ucrania, después en Siria, porque recordemos que Rusia participó activamente en la guerra de Siria, defendiendo el régimen de Bashar Assad, y los mercenarios de Wagner actuaron alineados con las tropas rusas, y después muy ampliamente en África. O sea, la presencia en África de Wagner ha sido muy importante, promoviendo determinados gobiernos, apoyando golpes de Estado, actuando contra insurgencias, guerrillas, grupos islamistas, etc. Y después hay toda otra rama de actividad que podríamos llamar la desinformación en el mundo occidental, que podríamos enmarcar en lo que se llama el proyecto Lajta, que también de los años 2013-2014, creando, digamos, tensiones, polarización y azuzando conversaciones públicas en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la propia Rusia, en Ucrania, en África. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la primera elección que ganó Donald Trump, hubo, digamos, una primera presencia de campañas de desinformación por parte de Rusia, en particular en contra de la candidata que se oponía a Trump, que era Hillary Clinton. A partir de ahí se empezaron como a alertar, digamos, a despertar las alarmas acerca de este tipo de operaciones. Y después se empezaron a expandir y fueron muy frecuentes. Cuando el Reino Unido discutió y votó la separación de la Unión Europea, el Brexit, también fueron bastante notables las campañas de desinformación en distintas plataformas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan lo de Cambridge Analytica, sí, claro, en Facebook, etcétera. Pero ahí también, en esos procesos electorales, en el proceso electoral por la independencia de Escocia, en distintos procesos electorales han aparecido estas redes y se han activado. Ahora, ¿qué pasó? Empieza la guerra full en Ucrania en 2022, o sea, Rusia invade Ucrania, el Grupo Wagner tiene una presencia ahí muy importante, pero enseguida empiezan las diferencias con la conducción militar de la guerra y ya después directamente con Putin. Entonces Prigozhin se enfrenta a Putin, incluso lo amenaza con marchar sobre Moscú, claro, después lo disuade, no sé qué, y a los pocos meses muere junto con otro líder militar del Wagner en un accidente de avión. Sí. A partir de ahí no se sabía muy bien qué era que había pasado con los Wagner. Las informaciones que empezaron a aparecer ya a fines de 2023 y durante 2024 indican que toda la parte militar pasa a estar bajo control de la inteligencia militar rusa y la otra parte, las operaciones políticas de propaganda y de desinformación, se suponía de alguna manera que podían pasar a estar bajo el control del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Rusia tiene varios aparatos de inteligencia. Estos documentos confirman eso justamente, que esa rama siguió activa, que no solamente siguió activa, sino que se expandió.
y que había coordinaciones con el servicio exterior ruso. Bien, estos informes, perdón, te freno un segundo para poder aclarar algunas cosas porque hablamos de muchos focos de desinformación diferente en otras etapas y demás. Los previos, cuando todavía Wagner estaba, no sé si por fuera, pero por lo menos paraestatalmente, digamos, no tan vinculado con los propios servicios de inteligencia o con el aparato de inteligencia ruso, ¿se pudo comprobar que esos focos fueran fogoneados por el gobierno ruso o eran más bien estos grupos que sabemos que provenían de algunos capitales de Rusia o activaciones de grupos rusos, pero no se sabe si estaban o no vinculados? Bueno, una cosa importante es que todas las actividades desarrolladas por esta organización defendían los intereses del Estado ruso. Bien. ¿Ah? O sea que ahí había, digamos, una coincidencia de intereses. Bien. Por otra parte, el hecho de no ser directamente las agencias estatales o los organismos estatales le permitía al gobierno ruso cierto espacio de decir nosotros no tenemos nada que ver. Claro, desentenderse, obvio. Por otra parte, sobre todo sus actividades en África, había, digamos, una especie de, sigue habiendo, de arreglo que consistía en lo siguiente: yo apoyo a tu gobierno y a cambio conseguimos concesiones mineras, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, normalmente eso implicaba que la organización paramilitar brindaba ese apoyo militar, pero a su vez, a cambio, participaba en los beneficios de concesiones entregadas a empresas rusas. Hubo cierto momento en que el gobierno ruso reconoció que el grupo Wagner actuaba en coordinación con los intereses del gobierno. Pero, digamos, esto no fue un reconocimiento formal y además no se sabía después qué había pasado después que muere Prigozhin, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué es lo que cuentan los documentos de extraño o de notorio? Que por primera vez, excepto un caso en Venezuela, que ahora si quieren después lo hablamos, aparecen actividades en América del Sur, pero actividades no militares o paramilitares, sino más bien de influencia política y campañas de información y desinformación, en Bolivia y en Argentina. ¿Por qué digo lo de Venezuela? Porque es cierto que hace unos años aparecieron efectivos del grupo Wagner en Venezuela en tareas de protección del presidente Maduro, que en ese momento era todavía presidente, en unas circunstancias en que el gobierno se sentía, digamos, amenazado, sí, en riesgo. Por una serie de protestas que había habido, etc. Y esa era la única, digamos, el único informe o el único dato que teníamos de la presencia de estas redes en nuestra región. Diana, para entender entonces, a partir de todos estos documentos que llegan de forma anónima, ese consorcio, ese grupo de periodistas independientes, de forma informal pero organizada y centralizada, ustedes pueden encontrar sentido en todo eso y de ahí sale una planilla, para decir de alguna forma, en que se muestran distintos medios de comunicación de Argentina. Después hablamos un poco del caso de Bolivia, pero aparecen en ese informe puntual distintos medios de comunicación de Argentina que estarían vinculados supuestamente, según los registros de esa documentación anónima, vinculados a pagos y a contenidos, todos que van en contra del gobierno de Javier Milei. ¿Es eso? Bueno, eso es una parte. En realidad, lo que nosotros empezamos a ver es que había documentos que empiezan aproximadamente en el mes de febrero, pero ya más intensamente a partir del mes de abril de 2024. Recordemos que Milei gana las elecciones a fines de 2023, asume a principios de 2024, o sea, estábamos en diciembre de 2023. En 10 de diciembre es el cambio de mando. Estábamos en los primeros meses de su gobierno, en todo caso en el primer año de su gobierno, y eso significó, desde el punto de vista de Rusia, un cambio de los alineamientos en América del Sur. En particular, que Milei de inmediato se alinea a Estados Unidos de una manera así muy notoria, y en particular, en ese momento gobernaba Biden, Estados Unidos, y en particular su adhesión y su apoyo a Ucrania en la guerra de agresión de Rusia. Entonces, esto fue algo bastante notorio. Milei invitó al presidente Zelensky a su inauguración, después participó en reuniones en Europa que tenían que ver con el conflicto y sumó al país al grupo de contacto, que es un grupo de apoyo de países, de apoyo a Ucrania, ¿no?
que supuestamente tenían que brindar apoyo humanitario, pero también apoyo militar a Ucrania. Entonces, todas estas eran como señales de alarma para Rusia, y eso hizo que los operadores de la compañía dijeran, bueno, vamos a aterrizar en Argentina a ver qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, desacreditar al gobierno de Milei, tratar de denunciar su política hacia Ucrania como algo que no es ni del interés de los argentinos y que además va en contra, digamos, de una posición neutral y por la paz que Argentina tenía tradicionalmente con respecto a esto. Y vamos a también tratar de poner arriba de la mesa la cuestión del antiimperialismo, que es un tema muy caro para nuestros países y para nuestra región, porque para nosotros el imperialismo es Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, esto también era un mensaje que podía resonar. Se emprenden una cantidad de actividades. Ellos, cuando empiezan una operación, lo primero que hacen es una inteligencia de fuentes públicas. ¿Y esto qué significa? Reunir toda la información que pueden, hacer encuestas, focus groups, hacer entrevistas en profundidad a distintas personas con las cuales hablan y tratan de entender qué es lo que está pasando en el país, para hacer una especie de briefing de la situación. Claro, todo esto ustedes lo ven en los documentos que estaban ahí en el drive. Esto está relatado en los documentos. Fantástico. Pero después empiezan las actividades concretas. Y una de las actividades concretas que ellos se plantean es el colocar contenidos en medios digitales. Esta es, digamos, la actividad más intensa que nosotros registramos a lo largo de los meses. Nosotros publicamos el facsímil de una hoja de una planilla, pero la planilla esa es larguísima, tiene un montón de hojas. Y no es la única planilla, hay muchas planillas más, con muchos artículos más. Esas planillas básicamente contenían el nombre del medio en el que se había colocado, pues ya había una URL, ya existía el contenido, el tema, el país, y la dirección concreta del artículo. Y el monto asignado. Ahora, en ningún lado de los documentos, ni de los presupuestos, ni de los registros financieros, dice cómo se usó ese monto. Si ese monto comprendía el costo de producir el artículo, de colocarlo, de pagar a intermediarios, o de pagar a periodistas, o de pagar al medio. Eso no está en ningún lado. Estamos hablando con Diana Cariboni, editora de Open Democracy. Vamos a frenar un segundo, vamos a hacer una tanda y ahora vamos a decir, porque tenemos mucho para preguntarte sobre eso y que nos aclares un bien qué se encontró, cuáles son los hallazgos, qué sí, qué pudimos determinar y qué no con esta investigación y mucho más. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar.
acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Volvemos con Par en el Mundo. Estamos en conversación con Diana Cariboni, editora de Open Society, que es una de las organizaciones... Open Democracy, de Open Democracy. Sí, porque Open Society es otra. Es otra, sí, de Open Democracy, de verdad, perdóname. Que es una de las organizaciones que publicaron ese informe que mostramos un poco, imágenes, leña al fuego, la campaña rusa para influir en los medios de comunicación de Argentina. Y Diana, antes del corte, estábamos hablando, bueno, qué se pudo comprobar, qué no se pudo, porque es un tema muy delicado que va mucho a la credibilidad periodística. Entonces, retomemos de ahí. O sea, ustedes llegaron a planillas con muchísimos medios, pero el vínculo financiero con estos medios no queda claro. Bueno, entonces, una cosa que nosotros examinamos críticamente es estos documentos a quién se dirigen. Estos documentos internos son informes, reportes, presupuestos, etcétera, y rendición de actividades a los superiores de la compañía, que también son los financiadores. Entonces, en esos documentos hay afirmaciones de impacto, de logros, etcétera, que son dudosos. Nosotros ahora sabemos que son dudosos porque vimos el impacto nulo. O sea, tanto el spoiler sería, tanto en Bolivia como en Argentina, las operaciones que estos rusos se plantearon, las ambiciones que tenían, no consiguieron ninguna, fracasaron rotundamente, pero sí lograron penetrar determinadas cosas y ahí podemos empezar a hablar sobre las vulnerabilidades, cómo hicieron para penetrar esas cosas. Entonces, lo primero es eso, lo primero es aclarar que tuvimos que hacer una limpieza también de artículos, porque en las planillas había muchos artículos repetidos, duplicados. Parte quizás de la inflación de logros, porque esto no internos. Es que esto no dejaba de ser una rendición de cuentas a superiores. Exacto. Y entonces lo que nosotros hicimos fue quedarnos, después de limpiar todo esto, armar nuestra propia base de datos, separarlas por medios, empezar a examinar si los artículos estaban firmados, si no estaban firmados, quiénes eran los que firmaban. Y ahí una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue que, te diría, el 99% de las firmas son de personas que no existen. O sea, cuya única existencia son esos artículos que estaban colgados en internet. Nosotros logramos, había algunos perfiles que ya estaban como perfiles falsos, que ya estaban como más elaborados porque tenían foto, una pequeña bio, etcétera, ¿no? Una pertenencia a una universidad, un cargo, alguna cosa. Entonces nos dedicamos a, digamos, examinar esos perfiles y mostramos que había 4 que eran inventados, ficticios, incluso uno que había estado activo en África en campañas similares. Bien. Pero el resto de las firmas no existen, no son periodistas reales. Y después hay mucho artículo no firmado. Entonces, lo que hicimos fue separarlos por medio e ir a hablar con todos los medios. Serán 26 medios. Bien. Hablamos con todos los medios. Tratamos de que todos los medios nos contestaran, miren, está esto. ¿De dónde vinieron estos artículos? ¿Los escribieron sus periodistas? ¿Cómo los consiguieron? ¿Conocen a las personas que los firmaron? De muy diferente extracción los medios, digamos. Hay algunos muy masivos y hay unos que son casi blogs. Sí, exacto. Es una variedad muy grande de medios en cuanto a audiencias, en cuanto a recursos económicos y también en cuanto a líneas editoriales. Pues si bien hay mucho medio que se podría decir de izquierda progresista, pero muchos de ellos yo no sabía que existían. O sea, me sorprendí de encontrar la existencia. Sí, algunos son muy medios. De nicho, algunos son muy pequeñitos. Muy pequeños. Y había otros que son, digamos, bastante masivos y bastante conocidos. Ahora, ¿qué nos pasó cuando hablamos con los representantes de los medios? Digamos que tuvimos muchas conversaciones off the record, tuvimos otras on, pero la historia que nos contaron básicamente fue esta. Todos los que nos contestaron. Estos contenidos no lo produjimos nosotros, excepto un solo medio, Big Bang News, que nos dijo, sí, estos contenidos son nuestros, no tenemos nada que ver con una campaña rusa, se los encargamos a nuestros periodistas y punto. Pero todos los demás nos dijeron esto.
Estos contenidos vienen de terceros. Nosotros habitualmente aceptamos contenidos de terceros que pueden ser agencias de relaciones públicas, en Argentina se llama prenseros, gente que coloca publinotas, consultoras, etcétera. Empresas que vienen con sus cosas, grupos de empresas que vienen con sus cosas. Claro, y una hay parte, gente que intermedia. Deberían ser notas pagadas. Pero, sí, ¿qué que pasa? debería aclararse que son creados contenidos, branded content se dice ahora. Exacto. Pero Deberían tener una identificación clara, deberían diferenciarse del contenido noticioso, informativo del medio, pero esto no pasa en la práctica. Y lo que muchos nos terminaron diciendo fue sí, no hubo control editorial. Sí, no sabemos quiénes son esas personas que firman. También es muy importante decir que todos negaron haber tenido conciencia de que esto venía de parte de un país extranjero y mucho menos Rusia. No, claro, no había una percepción de que en realidad venía de un ruso que le estaba tratando de vender desinformación. Intermediarios que habitualmente les colocan la información. Entonces, digamos, para ellos estaba libre de sospecha en ese aspecto, pero también estaba libre de control editorial. Clarísimo, clarísimo. Con Big Bang News particularmente, ¿tuvieron ida y vuelta, digamos, para la audiencia que capaz no saben, es un medio digital en Argentina, de mediano a chico en términos de cantidad de visitas, y cuyo dueño y director es Jorge Rial, que sí es muy conocido y muy famoso. ¿Tuvieron ida y vuelta? Porque más cuando ellos dicen, sí, se lo mandamos a hacer a nuestros autores o es nuestro, es propio, ustedes les dijeron, miren que vimos lo mismo publicado en otros lados, o no hubo ida y vuelta? No puedo decir nada más porque tengo que respetar los off the record. Por supuesto, perfecto, pero bueno, la pregunta hay que hacerla. Lo único importante a señalar es que sí fue el único medio que defendió que esos artículos no habían venido de terceros. Bueno, después en 2 casos hubo medios que reconocieron que habían recibido un pago por publicar, pero un pago sumamente pequeño, o sea, nada que ver con las cifras que estaban en las planillas de los documentos rusos. Claro, que ahí hago en otra parte, perdón, pero va de $300 a $1,000 por más. Los más caros, digamos, eran $3.100. $3.000, sí. Nosotros pensamos que ese dinero, o sea, nosotros pensamos que esas cifras están infladas porque además una fuente de seguridad europea le dijo a colegas de nuestro consorcio que aparentemente en las altas esferas de la inteligencia rusa a fines de 2025 se estaba planificando hacer una auditoría sobre los gastos de la compañía porque había sospechas acerca de la forma en que se estaba gastando el dinero. Por lo tanto, digamos que no tenemos una confirmación total, pero esta sensación de que esas cifras estaban infladas también se corresponde con la precariedad de los medios en Argentina y en nuestra región, con la precariedad, con los bajísimos salarios, con lo mal que se pagan los artículos a colaboradores externos. Hoy justamente estaba hablando con 2 amigas y colegas argentinas que me decían, bueno, una de ellas me decía, bueno, yo ahora trabajo en un medio que me paga $200.000 por nota y no es nada, pero yo creo que es digno comparado con lo que se paga en otros lugares. Claro que sí, yo iba a decir justamente eso, que a veces el pago por artículo, yo recuerdo que en una época la tarifa, ahora hace tiempo que no escribo para medios de Argentina, pero en su momento la tarifa, el que mejor pagaba en su momento, pagaba creo que $100 como por un artículo desde el exterior, elaborado con fuentes y más, no estas reproducciones automatizadas o mal elaboradas, que además, insisto, algunas hasta $3.000 decían que estaban siendo pagadas. Pero bueno, eso podemos presumir que tiene que ver con una inflación hacia la rendición de cuentas. Presumimos, no lo sabemos. Por eso nosotros en nuestro artículo dijimos claramente, no pudimos verificar que se hicieron pagos ni a quién se hicieron pagos. Lo único que tenemos son algunas fuentes, 2 fuentes que nos dijeron que habían recibido un pequeño pago, que no tenían nada que ver con Rusia, y 2 historias de tapadera, digamos, o de dónde venían estos contenidos, que son interesantes, porque también te muestra cómo funciona la distribución de contenidos promocionados o externos en los medios, que no son parte de su producción noticiosa o informativa. Las historias de tapaderas de estos intermediarios eran lo siguiente. Esto viene de un grupo de empresarios argentinos. Las 2 historias eran iguales en una parte. Un grupo de empresarios argentinos. Unos eran enojados con Milei porque cortó la obra pública apenas asumió el gobierno, fue una de las primeras medidas que tomó. Y otros eran preocupados por la destrucción de la industria nacional. Entonces, esas, digamos, eran como las versiones de dónde venía el contenido. Pero bueno, insisto,
el gran problema era la falta de control editorial. Incluso eso se nota en formas de cómo están redactados los artículos, en a veces faltas de comas o comas colocadas en cualquier lado, que podemos decir que también es un problema generalizado, sí, ¿no? Sí, bueno, tampoco denuncia más. Que vuelve a explicar otra vez algunas de las cuestiones de la falta de control editorial y la situación y lo que hablábamos de los pagos tiene que ver también con condiciones materiales de ejercicio del periodismo en Argentina en particular y en otros lugares también. Por ejemplo, en Argentina ya hace muchos años se cortaron en casi todos lados los correctores, por ejemplo, que era una figura que estaba y que haría presumir que... Acá también. Bueno, con más razón, en la diaria particularmente me consta porque los conozco y trabajo con ellos que figuran que hay correctores, pero en otros medios sé que en Argentina particularmente también me ha tocado trabajar y no estaban, y obviamente una coma mal puesta, ¿quién la revisa si no hay un corrector? No, claro, pero además creo que el gran problema es no saber la fuente de la información. Exacto. ¿No? Porque una coma no causa tanto daño, sino publicar algo que no sabes exactamente quién lo escribió. Sí. Podemos ahí hacer como un pequeño zoom en el contenido que pudieron encontrar. Dale, porque obviamente yo le preguntaba fuera de micrófono, y esto no es off the record, así que lo puedo decir, pero fuera de aire le preguntaba a Diana precisamente si había en esa gran cantidad de artículos, por un lado, desinformación, que sería publicar información no corroborada o falseada para ejercer, digamos, claramente la manipulación sobre el lector, o si por otro lado había como construcción de narrativas, por ejemplo, una posición editorial de un gobierno o pro un gobierno u otro, pero no con desinformación, sino con información sesgada. Uh-huh. Entonces ahí Diana decía que encontró diferentes cosas. Claro. Sí, una cosa importante que también abona a esto de la falta de control editorial tiene que ver con que si vos mirás los artículos a primera vista, ves los títulos nada más, te impresiona como que son los artículos que podés encontrar a diario en la cobertura en Argentina. O sea, malas noticias sobre la economía y sobre el impacto social de la austeridad impuesta por Milei es algo que podemos encontrar prácticamente en todos los medios de Argentina. Comentarios, análisis, artículos de opinión críticos hacia el gobierno también. O sea, en un país donde existe libertad de prensa no tendría por qué llamar la atención. Entonces, lo que ellos hicieron no fue crear una narrativa nueva, sino tratar de subirse a la que ya había y reforzar con algunas cosas. Entonces, muchos de los artículos a primera vista impresionan como eso, y creo que eso también hizo que el control editorial fuera menor, digamos, ¿no? Porque no había nada demasiado extraño ahí. Sin embargo, hay un conjunto de artículos, unos cuantos, que son netamente fake, ¿no? O sea, falsos. Ahora podemos ir a algunos ejemplos de esos. Y después hay muchos artículos que cuando uno los lee, empieza a ver que en el desarrollo del texto se mezcla, empieza como una cosa noticiosa, después en la mitad ya se va un artículo de opinión, se introduce el elemento de Estados Unidos, venga a cuento o no venga a cuento, y muchas veces también se termina hablando de Rusia, a veces también un poco forzadamente. Entonces hay como ciertas señales de que ese artículo era un poco raro, digamos, ¿no? Pero no definitivamente un invento totalmente. Quizás partía de unos datos ciertos de la economía o de lo que fuera, y después terminaba haciendo toda una elaboración que podía ser como un artículo, como un comentario, como una opinión. Lo cual también entra en esa zona gris de artículos que no están bien definidos, exacto, que no son ni opinión ni información, son un poco de las dos cosas. Después había todo un conjunto de artículos fake sobre los cuales nosotros pusimos el acento en dos o tres, pero sería interesante contar, por ejemplo, que una de las líneas de la campaña de los rusos fue tratar de avivar las tensiones diplomáticas que Milei tenía con otros países de la región, en particular con países como Bolivia, como Chile, como Brasil, donde había gobiernos progresistas, y había tensiones reales, no eran inventadas. Pero bueno, varios de los artículos van un poquito más allá, en particular con Bolivia y con Chile. El caso de Chile tuvo algunos visos, o sea, tuvo una fake así muy, muy grosa en la que se aseguraba que unos terroristas argentinos habían entrado a Chile para poner un explosivo en un gasoducto binacional y crear un conflicto entre los dos países porque Chile le compra gas a Argentina y presuntamente Milei quería mejores condiciones o precio más alto, y detrás de todo eso estaba Estados Unidos moviendo los hilos para tratar de quedarse con el gas de Argentina y perjudicar a un gobierno de izquierda. Todo ese artículo era un fake total, con algunos datitos de la realidad, pero todos distorsionados, ¿no?
por ejemplo, hacer pasar el gasoducto por un lugar por donde no pasaba, pero a donde habían ido el presidente y su ministra de Defensa. Entonces quedaba bien decir que el intento de ataque había sido a un lugar a donde después fueron el presidente y la ministra a ver qué había pasado, ¿no? Claro, dejaba ahí algunos hilos de verdad que es propio de la desinformación con la que hemos trabajado. Bueno, Brian sigue trabajando. Diana, hacemos una nueva pausa y volvemos para hablar un poco de las consecuencias. Sí, porque más allá de los efectos y de tuvo impacto, ¿no?, estos artículos, después hubo consecuencias a partir de la investigación. Así que vamos a hablar un poco de eso. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. La Diaria Radio, 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Volvemos con Par en el Mundo. Estamos con Diana Cariboni, editora de Open Democracy, hablando sobre un informe muy interesante que recomendamos a los interesados en prensa y política leer. Diana, salimos para la tanda hablando un poco de consecuencias de ese informe y también el caso de Bolivia, si podés contestarnos. Sí, esas dos cosas. simultáneamente a la campaña en Argentina, en Bolivia había una misión desplegada en el terreno, porque el gobierno de ese momento del MAS, de Luis Arce, era un gobierno que estaba muy débil y soportando muchas dificultades, una crisis económica importante, falta de combustibles, incendios forestales y una pelea muy grande entre Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Entonces los rusos fueron a apuntalar al gobierno de Luis Arce, desplegaron una cantidad de actividades que nosotros la contamos en un artículo previo. Una de las cosas en las que fallaron fue que también trataron de colocar contenidos en los medios, pero se ve que no tenían mucha suerte. Entonces muchos de los artículos sobre Bolivia aparecieron en los medios argentinos. Y muchos de ellos eran fake. Por ejemplo, uno que decía que el intento de golpe de Estado contra el presidente Arce, que fue en junio del 2024, en realidad había sido un intento de asesinarlo, fake total. Otro que comparaba a Milei con Evo Morales. Otro que acusaba a Milei de estar detrás del intento de golpe de Estado. En fin, una cantidad de cuestiones que sonaban rarísimas incluso en los medios argentinos. Ahora, en Bolivia, ¿qué pasó? Nosotros logramos que una fuente bastante cercana al gobierno de Luis Arce nos reconociera que hubo reuniones con los rusos, que esta fuente lo que nos decía es que se presentaron como politólogos, sociólogos preocupados por la situación política. Pero después ninguna fuente más salió a desmentir o a afirmar lo que contamos en el artículo. Y el actual gobierno de Bolivia, que es de derecha y que digamos está mucho más alineado con Estados Unidos, tampoco ha querido referirse al tema. Sí, tampoco hizo un uso político de esto, no lo tomó cuando le podría haber servido. No, lo único que pasó es que un diputado anunció hace un par de semanas que iba a abrir una investigación en el Congreso acerca de este tema. Es la única
cuestión. Tenemos solo un minuto y nos tenemos que ir, pero me gustaría que puedas contar breve el efecto que tuvo en Argentina, que sí hubo un oso político por parte de Javier Milei y su gobierno, y un enojo por parte también de los medios involucrados. Un lamentable uso político por parte del presidente Milei para perseguir periodistas, para quitarles las acreditaciones a muchos de ellos a Casa Rosada. Y por supuesto los medios de comunicación reaccionaron, los periodistas también reaccionaron. Lo que pasa que en Argentina la noticia que se difundió, y no fue la que nosotros dimos, fue Rusia le paga a periodistas para escribir fake news. No es lo que dice nuestro artículo, no es lo que dice nuestra investigación, pero ese fue el mensaje que el gobierno utilizó distorsionadamente para atacar a la prensa. Diana Cariboni, muchísimas gracias. Leña al Fuego lo pueden ver en Open Democracy, la verdad que está muy interesante. Después seguiremos hablando un poco sobre esta cuestión. Yo te prometo, Denise, que mañana te voy a traer una cuestión sobre otros influencers supuestamente de Rusia que fueron entrenados para la América Latina, y ahí hay medio que contraespionaje, también hay cosas diferentes, pero está bueno para que también lo conversemos un poco y veamos cómo está operando la situación en la región. Nos despedimos por hoy, llegamos al final, nos vamos, le agradecemos a los operadores, por supuesto, como siempre que están ahí, a nuestro productor Gonzalo Yuria, al Alejandro Correa, a Joaquín González, y los dejamos con las ganas, Alejandro Ferreiro. Siempre, en ese caso, con Alejandro Ferreiro. Chau, chau.
UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético, que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería